Ángela María Pérez Mejía, como he dicho, es gerente cultural del Banco de la República de Colombia, área que incluye 29 centros culturales en el país, con bibliotecas y museos. Fue profesora de literatura latinoamericana durante 10 años en la Universidad de Brandeis, donde dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos. Es licenciada en periodismo por la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una maestría por la Universidad de Maryland y un doctorado por la Universidad Estatal de Nueva York. Su libro, La geografía de los tiempos difíciles, recibió mención en el año 2000 del premio Casa de las Américas. Es coautora del guion de la película Rodrigo de, ganadora del Festival de Cine Latinoamericano en Nueva York en 1998 y seleccionada en el Festival de Cannes del mismo año. Sus más recientes trabajos académicos son la edición del viaje de Medellín a Bogotá de Manuel Uribe Ángel, publicado por la Universidad de Antioquia, y Una geografía hecha a mano, la edición del libro de viajes de Santiago Cortés. En el 2019 fue reconocida por la revista Semana entre los 10 mejores líderes en transformación social del país. También nos acompaña, por supuesto, la escritora Irene Vallejo, nacida en Zaragoza, España, quien atraída desde la infancia por las leyendas de Grecia y Roma, estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. En las bibliotecas florentinas nació su ensayo El infinito en un junco, que ha recibido una extraordinaria acogida entre crítica y lectores y se ha convertido en un éxito internacional. Ha recibido numerosos premios en Francia, China, México, España, entre otros países. Se ha convertido en un fenómeno editorial. El ensayo ha superado las 50 ediciones en España, se ha traducido a 38 idiomas y se está publicando en más de 60 países. Irene Vallejo colabora también con prestigiosos medios como El País y Cadena C en España, Milenio en México, Página 102 en Argentina, La Tercera en Chile y El Espectador de Colombia. Ha publicado las antologías de artículos Alguien habló de nosotros y El futuro recordado, además de ensayos breves como El manifiesto por la lectura. Entre sus obras de ficción destacan La luz sepultada y El silbido del arquero. Ha publicado 2 álbumes ilustrados, El inventor de viajes con el artista José Luis Can y La leyenda de las mareas mansas con la pintora Lina Vila. En relación con la conversación que hoy tiene lugar, cabe destacar que Irene Vallejo colabora con proyectos sociales como Érase una voz, que recrea el arte y la literatura en los hospitales infantiles. Antes de darles paso, quiero informarles que habrá firma de libros por parte de Irene Vallejo. No es un programa, simplemente habrá una dinámica muy específica que ya iremos en este momento. Sin más que añadir, bienvenidas Ángela María e Irene, muchas gracias por estar aquí hoy. Todo un honor estar hoy aquí con Irene Vallejo y pues quiero presentar porque yo decía que puede decir una Irene Vallejo, que no diga, que no sepa todo el mundo, entonces me ahorro todo lo que había preparado de presentación y voy a empezar por preguntarte, especialmente porque estamos entre bibliotecarios, entre personas dedicadas al mundo de las bibliotecas a veces en condiciones muy difíciles, con una vocación única. Y estamos con una verdadera mediadora universal, alguien que se ha convertido en una mediadora de los libros internacionales. ¿Qué ha significado, Irene, para ti eso? Poder mediar la lectura, un amor tuyo desde la infancia al mundo entero. ¿Cómo te ha cambiado ser una mediadora universal? Que creo que esta rockstar mediadora es la única que conocemos. Muchísimas gracias a la Biblioteca Virgilio Barco por su hospitalidad, a todos ustedes que nos acompañan, a Ángela María por querer conversar conmigo. Es un honor y un lujo tener a mi lado a una compañera
escritora y tan apasionada de los libros como yo. Y les pido disculpas por haberles dado la espalda momentáneamente para hacer la fotografía, pero queríamos que quedase constancia de cómo se llena un auditorio en una convocatoria sobre bibliotecas. Es algo maravilloso ver este espacio rebosante y bueno, sirve también para llevar orgullosamente la contraria a todas las personas que todavía siguen empeñadas en decirnos que estamos viviendo el fin de los libros y que estamos al borde del abismo de la lectura. Y yo quería dejar constancia de eso. Como la filóloga clásica que soy, acostumbrada a que todo el mundo me dijera que mi profesión me abocaba al desempleo y que no tenía ningún futuro, pues en cada uno de estos auditorios vibrantes me gusta dejar prueba material de que esas cosas aparentemente anacrónicas, como son los libros y la lectura, todavía congregan pasiones. Y esto es lo que está sucediendo en la Feria del Libro de Bogotá. Y también, por suerte, en este momento y en este espacio. Me encanta el título de Mediadora Universal. Voy a tener que hacer una tarjeta de visita con ese título. La realidad es que, como ya conté en el evento de la FIBO, mi mamá quería ser bibliotecaria y no lo consiguió porque su familia la disuadió y le convenció de que lo mejor sería estudiar Derecho. Y allí quedó en la familia, ¿no?, ese sueño incumplido. Y yo creo que de la mano de mi mamá siempre pensé que ser bibliotecario era una gran aspiración en la vida para todo el mundo y que ella no había podido, por desgracia, realizarla, pero como que era uno de los grandes fines de la humanidad llegar a convertirse en bibliotecaria. Esa es la idea que ella me transmitió. Y escribí El infinito en un junco, en parte para convencerla de que de alguna manera sí había sido bibliotecaria, porque me había transmitido a mí el amor por la palabra y por la escritura. Y bueno, pues esta es una cadena que se va nutriendo de generación en generación gracias a esos entusiasmos. Y bueno, gracias al infinito en un junco, ahora estoy aquí con ustedes. Puedo viajar por el mundo y puedo contar historias de mediación, historias de aventuras, porque yo creo que cada biblioteca es una aventura. Y esas aventuras además involucran a muchas personas, transforman las localidades, los barrios, las vidas de las personas. Y entonces esa es la historia que intenté relatar en El infinito en un junco y que llevo conmigo cuando me dan la oportunidad de, en una entrevista o en un medio, hablar de todos estos asuntos. Entonces, por eso también me gustaría escuchar aquí algunas de sus experiencias para llevarlas conmigo como parte de ese acervo y a la medida que me sea posible también darle visibilidad o luz pública al trabajo maravilloso que están haciendo. Yo siento que aquí soy yo la aprendiz y ustedes los que atesoran las experiencias, la sabiduría, la práctica. Y por eso me gustaría que de alguna manera fuera también una conversación. En El infinito en un junco yo intenté contar la historia de las bibliotecas como una novela de suspense, porque creo que a lo largo del tiempo nos han retratado muy habitualmente la épica de los conquistadores, del poder, del dominio, de la guerra, de la victoria bélica. Pero hay muchas otras épicas más humildes, más pacíficas, que a lo largo del tiempo han tenido un impacto mucho mayor sobre el mundo en el que vivimos. Y yo creo que el de las bibliotecas y los libros es una de esas historias que faltaba por contar en su verdadera envergadura épica y legendaria.
porque al final esos jinetes misteriosos del comienzo del libro o esas bibliotecarias a caballo de Kentucky representan verdaderamente ese ímpetu aventurero que nos lleva a cabalgar con los libros a la espalda en mulas, en carros, en canoas, en lanchas, en trenes, en autobuses, ¿no? En todos los vehículos posibles, desde los antiguos carromatos hasta las tecnologías más novedosas de hoy, con ese mismo espíritu de llevar la buena nueva de los libros. Y creo que esa historia faltaba contarla como lo que verdaderamente es, ¿no? Como la épica esencial de la humanidad, la democratización del saber y la llegada de esos objetos que empezaron siendo pues posesión de privilegiados, de aristócratas, de reyes, de grandes dignatarios, de sacerdotes, a toda la población. Y esa es una gesta que todavía estamos persiguiendo, que todavía estamos en marcha, la aventura no ha terminado y hay que reivindicarla como tal, con su épica, con su pasión, con su peligro, con su aventura y con su inmensa capacidad para transfigurar el mundo. ¿Cómo cambia a la erudita Irene Vallejo? Ir a Chocó o ir a una cárcel distrital en Bogotá, ese encuentro con las realidades totalmente diferentes que hacen a la mente de esa aventurera de bibliotecas? Han sido dos experiencias que he podido vivir en este viaje y que no olvidaré nunca, porque me han dejado una impronta muy honda. Es cierto que mis viajes siempre intento visitar bibliotecas en comunas, hablar con mediadores, ¿no? Acercarme allí donde realmente la actividad bibliotecaria ya se convierte en esa peripecia, ¿no? En las circunstancias más duras y más exigentes. Pero estas dos experiencias han sido muy especiales. En el Chocó, pues fui a conocer el proyecto Motete de Belia Vidal, del que ella me había hablado ya en Cartagena hace 2 años. Y llevábamos 2 años tratando de urdir el momento de que yo pudiera visitar su territorio natal, invitada por ella, conocer su casa, sus espacios, el equipo de mediación que ella ha formado y que ahora ya se va extendiendo por el territorio y acompañarla en los clubes de lectura con los niños y en una travesía por el río Quito para llegar a una escuelita en la ribera que se llama La Soledad y llevar allí esos motetes, esos textos llenos de mandarinas y de libros. Entonces, realmente yo fui de la mano con ella a conocer cuál es la cotidianidad de su trabajo y hablar con las personas que se dedican a ellos y poder preguntarles realmente cómo han sentido en ese laboratorio que su actividad, su trabajo, su profesión está transformando a esos niños que entran en ese itinerario de formación lectora que dura 3 años y al acabar se les hace una especie de gran fiesta de graduación lectora con diplomas y mucha solemnidad, porque llegar a ser lector es algo que requiere también tiempo, entrenamiento y de alguna manera nunca dejamos de aprender a ser mejores lectores toda la vida. Y bueno, pues sentarme en un escenario a que esos niños del Chocó me entrevistasen y escucharles hablar con esa naturalidad apabullante de los libros y de la escritura, pues significó mucho para mí, porque estamos en un territorio donde los libros tienen muchas dificultades para llegar, pero esos niños ya sentían que la lectura y la escritura
eran parte de su existencia cotidiana y decían que cuando se aburren o se sienten tristes, escriben para ahuyentar la aflicción. Entonces eso fue realmente maravilloso, y cómo su mentalidad avanza y se imaginan a sí mismos como estudiantes universitarios. La proyección que hacen sobre su propia vida es totalmente distinta a veces ese contacto con los libros. Y cuando llegamos a la escuelita de la soledad, trayendo nuestro cargamento, nuestros textos, jugamos con los niños delante de la escuela, después les leímos en voz alta. Yo sentía que el infinito en un junco allí se estaba haciendo carne y vida y rostros y realidad. Y por eso me sentí tan feliz, porque muchas veces que para mí eran intuiciones o convicciones, allí las veo cumplirse y fructificar. Y lo mismo sucedió en la cárcel, cambió totalmente mi imagen, y quizá lo reconozco humildemente, mis prejuicios sobre cómo sería la biblioteca de una cárcel, y esos bibliotecarios que son personas privadas de libertad, pero que allí tomaron la palabra para decir cómo en una cárcel donde estás privado de casi todo, un libro se puede convertir en una posesión verdaderamente preciosa, ¿no? Y cómo gracias a esas lecturas que hacen en voz alta, porque no tienen suficientes ejemplares de cada libro para hacer un club de lectura que puedan leer al mismo tiempo el libro, entonces se leen en voz alta y así es como comparten la lectura del único ejemplar que tienen. Y algunas personas dijeron que gracias a esas lecturas construyen un sentimiento interior de libertad del que nadie puede privarles. Y todos esos momentos se quedan grabados de una forma inolvidable en mi interior, y sí, muchas de los debates, de los razonamientos que hago cuando estoy en Europa, ¿no? Sobre lo importantes que son los libros, precisamente en los lugares más desfavorecidos, y que la cultura no es solo un mero adorno para momentos de prosperidad, sino precisamente en los momentos de crisis, de dolor, de heridas, de sufrimiento. Allí es donde los libros deben estar y donde la cultura y el arte pues rescatan y sanan y ayudan a cicatrizar, y es donde tenemos que esforzarnos más porque lleguen. Y ese tipo de discusiones que tantas veces he tenido en Europa, pues por fortuna aquí encuentro que ya están resueltas, que esa convicción existe, y ahí es donde creo que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes. Tenemos aquí también entre los bibliotecarios, además de todos los mediadores, las personas que trabajan tras bambalinas, los que compran los libros, los que los catalogan, los que escriben una fotografía, que pasan su vida preparando sus materiales. ¿Tendrías algún consejo sobre qué comprar hoy para una biblioteca cuando la producción mundial sobrepasa cualquier posibilidad de tenerlo todo por la biblioteca de Hungría? ¿Qué hacer hoy? ¿Cómo dotar una biblioteca? Ya sobre esas cuestiones creo que soy yo la que debería aprender, y ustedes los que atesoran esa experiencia, ¿no? Un bibliotecario, mediador, ha de ser en primer lugar un gran lector, ¿no? Un lector muy profundo que conozca también por la experiencia cotidiana qué libros son adecuados para cada edad, porque muchas veces poner libros en manos de un lector que los encuentra complejos o difíciles acaba siendo al final una disuasión, ¿no? A los libros se entra por el camino del placer, y creo que eso es una de las paradojas más hermosas de la lectura. Leer nos ayuda de muchas maneras, nos enriquece intelectualmente, hace que nuestro vocabulario sea más preciso y más certero, nos ayuda a colocarnos en la piel de otros personajes y recibir de ellos
una visión más panorámica de la humanidad. Pero todo eso sucede a condición de que leamos por placer. Si leemos por obligación, si leemos por imposición, entonces nada de eso sucede. No, las palabras no nos valen, los personajes no nos importan. Entonces la maravillosa paradoja de la lectura es que solo por la puerta del placer se adquieren las ventajas útiles y los beneficios. O sea, que hay que ser hedonista para que esto tenga un sentido práctico, ¿no? Y un valor de adquisición real. Y por eso es tan importante que en los libros para las bibliotecas, y sobre todo para las bibliotecas infantiles, exista ese sentimiento de lo lúdico, del alegre, ¿no? De la fiesta, de la lectura. Y por otro lado, tampoco subestimar a los lectores jóvenes que tienen ansias de saber y no hay que pensar que incluso esos libros de no ficción infantil sobre inventos, sobre historia del arte, sobre cuadros, son necesariamente demasiado difíciles para ellos, ¿no? Hay que acertar con esos títulos que transmitan conocimiento, que saquen esa sed, pero que lo hagan con alegría, con un lenguaje también hospitalario y accesible para ellos. Pero en definitiva, creo que las bibliotecas tienen que encarnar la variedad del mundo. Lo más peligroso es que alguien lea un libro solo y confunda ese libro con la verdad absoluta. Lo importante es que en los anaqueles de las bibliotecas haya libros que te contradigan, que miren la realidad desde distintos puntos de vista, que incluyan las realidades más diversas posibles. Y en ese sentido, en Motete, yo aprendí de Lelia Vidal cómo esos libros que están publicando, en el que los protagonistas son los niños del Chocó y sus paisajes y su fauna y su flora, son tan importantes para ellos, porque por primera vez se ven reflejados en la literatura y reciben el mensaje también de que su aspecto, su piel, sus rasgos, su mundo son importantes para la literatura. Y un problema de la literatura es que durante mucho tiempo la mayoría de los libros han hablado de unos pocos, de una determinada clase social, de una raza, de un color de piel, de una determinada parte del mundo. Y ahí es donde creo que estamos ahora en el compromiso de que las bibliotecas reflejen cada vez más la infinita variedad. Y para eso pues, también hay que animar a las editoriales a que hagan ese trabajo de llevar las realidades diversas a las páginas de los libros y que nos interesan cada vez más esos pocos libros que hablan de todos y no esa mayoría de libros que hablan de unos pocos. Y bueno, pues ya en cada caso hay que conocer la industria editorial, las publicaciones, pero creo que ya hace falta una gran sabiduría y sensibilidad lectora que viene del trabajo precisamente diario y de contacto presencial con los lectores, ¿no? Para conocer sus gustos, para saber qué libros les hablan, les tallen esa fibra interior y bueno, pues esa sabiduría es precisamente la de las personas que se dedican al sector, a la lectura, a la edición, a la mediación y es un saber precioso que se adquiere con la experiencia y que se convierte en una preparación extraordinaria para hacer esta labor que no solo es aventurera, como decía antes, sino que también requiere investigación, información y atención constante al mundo que nos rodea. También es cierto que es maravilloso de la escritura y su poderoso artefacto que es el libro físico o digital, como sea. También han propagado ideologías colonialistas, explotadoras, sexistas, homofóbicas. ¿Cómo entendemos la fuerza de los libros y las palabras como herramientas a la vez de opresión y de libertad? Bueno, todas las herramientas que ha inventado la humanidad pueden ser usadas
como instrumentos y pueden ser utilizadas como armas arrojadizas. Un cuchillo es un instrumento muy útil, pero también puede convertirse en arma de agresión. Y yo pienso muchas veces en Sócrates, el filósofo griego, que, según escriben sus discípulos, solía decir que lo que nos puede hacer el mayor bien también nos puede hacer el daño más hondo, ¿no? Incluso hablando de nuestras relaciones personales, las personas a las que más queremos son las que nos pueden hacer más felices, pero también quienes nos pueden hacer más daño, hasta también los instrumentos como el cuchillo, como el libro. Y esto no hay que olvidarlo, porque tampoco hay que caer en una especie de adoración o fetichismo excesivo del libro. Eso lo saben ustedes perfectamente. Hay libros peligrosos, hay libros dañinos, hay libros que propician el odio, hay libros que son portadores de mentiras, y eso lo sabemos perfectamente. Y es uno de los grandes debates del presente, precisamente, la censura, los libros apropiados y oportunos para las bibliotecas. Entonces, yo creo que junto a ese mensaje del valor de la educación y de la lectura, también es muy importante incidir en el desarrollo del sentido crítico de quien lee. No podemos creernos todo lo que dicen los libros, ni todo lo que leemos en las redes sociales, ni todo lo que nos afirman a nuestro alrededor. Y eso es importante transmitirlo a todos los lectores desde el primer momento, ¿no? Todos y cada una. Yo creo que ese sentido crítico, ¿no? Y ese sano escepticismo es una de las herramientas principales que quizá nos está faltando, porque vivimos en un tiempo que es muy, ¿no? Circulan muchas teorías conspirativas, pero al mismo tiempo hay mucha credulidad, mucha dificultad para distinguir lo que es información de lo que es opinión, de lo que es bulo, ¿no? Y ahora nos sentimos un poco desamparados en medio de este mar de información, porque no tenemos las herramientas para contrastar, para dudar de una manera constructiva, y ahí es donde precisamente creo que la relación directa con los libros nos ayuda a ir desarrollando también ese olfato y esa capacidad para verificar, para contrastar y para no creer de entrada todo lo que nos dicen. Yo cuando le leo cuentos a mi hijo antes de dormir, siempre le pregunto qué opina, y le advierto que no tienen por qué estar de acuerdo con los personajes, que no tienen por qué gustarle los grandes clásicos, ¿no? Le animo también a que discrepe y se enfade y rete a los personajes y construya su propia versión del mundo, a veces en contradicción con lo que los libros le están diciendo. Y es porque recuerdo que siendo una vez niña, estaba yo viendo la televisión y llegó mi madre y me dijo simplemente de pasada: pero no te creas todo lo que dicen los anuncios, la publicidad. Y esa frase de mi madre de pasada me cambió totalmente la mente. Si ella no me lo hubiera dicho, a lo mejor hubiera sido una persona mucho más crédula. Hay que pensar frente a cuando leemos, cuando estamos frente a los libros, hay que saber que los libros pueden ser dañinos o pueden incluso ser ambiguos, pueden tener partes muy valiosas y otras que no lo sean, y también tenemos que ir encontrando nuestro camino, pero creo que es un error pensar que todas las ideas peligrosas han de ser desterradas, borradas, apartadas y eliminadas, porque entonces no estamos enseñando tampoco a los jóvenes a reconocerlas. Esto es como una vacunación, hay que estar sometido a los virus y a las infecciones para desarrollar también las defensas internas. Entonces creo que aquí la clave es insistir en el sentido crítico y combatir la credulidad absoluta, ofrecer esas versiones contradictorias sobre la realidad, pero no intentar expulsar de nuestras bibliotecas tampoco esos libros con los que no estamos de acuerdo, porque al final nos quedaríamos solo con catecismos
y creo que también la literatura explica y expone la complejidad del mundo y los claroscuros de la humanidad, y eso también es una forma de aprendizaje a través de la lectura. Ese hermoso concepto que manejas de que toda la lectura es colectiva, es colectivamente que llegamos a consensos, pero en esa línea de lo que estás hablando no resisto las ganas de preguntarte, ¿qué opinas tú entonces de esas imposiciones sobre el lenguaje que lo llamamos políticamente correcto? ¿Qué hacer con esa imposición frente a la libertad del lenguaje? Sí, esta es una cuestión importante. El eufemismo entiendo que está bien intencionado, ¿no? Y que muchas veces intentamos eludir con el lenguaje aquellas realidades que son incómodas o dolorosas y que queremos o nos esforzamos por hablar de una manera que sea cautelosa y que pueda eludir la ofensa y la incomodidad. Pero también esa estrategia tiene sus peligros, porque entonces muchas veces vemos cómo la gente reacciona contra ella y se acaba cayendo en las garras de personas de un cinismo furioso que les parece mucho más sincero que todo este lenguaje, ¿no? Con el que intentamos ser cautelosos. Y el eufemismo, que es una palabra que viene del griego, significa hablar bien, ¿no? Hablar bonito, pues a veces también puede llegar a excesos que sean un poco peligrosos, y al final el lenguaje tiene que ser valiente para ser valioso también, ¿no? Tiene que afrontar ciertas realidades y tiene que estar abierto a distintas sensibilidades. Es una forma de explorar el mundo, es como ¿no? Como las antenas de un insecto, si tanteamos la realidad, y en la medida que lo encorsetamos, pues a veces estamos cerrándonos vías de comprensión del mundo. Entonces, como todo, es una cuestión de equilibrios, ¿no? De lo que yo llamaría la buena fe al hablar, intentar no ser agresivos, no ser dañinos, no ser insultantes, intentar entender al prójimo y acoger su versión de la realidad, pero no llegar al punto de atemorizarse ante las palabras, ante los conceptos, ¿no? Y seguir utilizando un lenguaje que esté vivo, porque a veces da la sensación de que se vuelve un poco postizo si intentamos llevar al extremo esta corrección política. Esos equilibrios son lo más difícil siempre en la vida, y bueno, pues yo creo que tienen que ver con el cultivo de una sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad hacia los demás, pero también una voluntad de comprender las limitaciones y los riesgos del lenguaje y usarlo de la forma más genuina posible, ¿no? No esconder tampoco nuestras ideas, no autocensurarnos y entablar una conversación que sea sana y abierta. Y eso es, de nuevo, como la lectura, un aprendizaje para toda la vida. Y creo que en los debates a veces también se peca de estigmatizar algunas palabras excesivamente, y eso nos obliga a debatir demasiado sobre las palabras y poco sobre las realidades y a inventarse de esas palabras, que al final es lo esencial, ¿no? Que hablemos de las realidades, que hablemos de los problemas, que hablemos de las discriminaciones, que hablemos de las injusticias, y no estemos constantemente hablando del lenguaje con el que las nombramos o eludimos nombrarlas. Hablando de delirios, me gusta mucho cómo conjuras las miradas apocalípticas de los contemporáneos frente al mundo oral, la cultura popular, que supuestamente acabaría con la solidez de una cultura escrita, canónica, sólida. Y dejas entrar en el libro, una reflexión sobre el momento en que Bob Dylan gana el Nobel de Literatura, y tú piensas en Homero y escribes un Nobel para la oralidad. ¿Qué antiguo puede llegar a ser el futuro?
Háblanos de tu. Bueno, esto de que la cultura escrita se sienta amenazada por la cultura oral me parece muy sorprendente. Es como cuando parece que las lenguas mayoritarias se sienten amenazadas por las minoritarias. La diferencia de fuerzas es tan enorme que no puedo entender desde qué punto de vista el reconocimiento de la oralidad amenaza para nada toda la palabra escrita y toda la cultura escrita. Pero no hay una oposición, creo que tenemos una mentalidad que nos han inculcado como para estar viendo constantemente competencia, ¿no? y una especie de rivalidad entre distintas realidades, de manera como que tuviéramos que tomar partido por una o estar en un bando y no en el otro, cuando en realidad nuestra forma de relacionarnos con la cultura es muchísimo más versátil. Que yo aprendiera a amar la lectura cuando mi mamá me contaba cuentos antes de dormir, no ha hecho que luego fuera menos lectora, sino todo lo contrario, muchísimo más. Hay vasos comunicantes entre ambas realidades. Yo creo firmemente que leer a los niños cuentos en voz alta es una forma de convertirlos en lectores, no es una forma de dejarlos presuntamente anclados en la oralidad y con un rechazo hacia la palabra escrita. La oralidad nunca murió, la escritura no pretendía acabar con la oralidad, y todo lo contrario, las últimas revoluciones tecnológicas se están aliando con la oralidad para que la oralidad tome más fuerza y más pujanza a través de la radio, de los podcasts, de los audiolibros. Y el fenómeno de los clubes de lectura demuestra cómo pueden convivir, porque al final leemos los libros impresos, pero después nos reunimos a hablar con ellos, ¿no? Progresando a la oralidad. Entonces, es que las dos realidades confluyen. Lo que intenté contar en el Infinito en un Junco es incluso hasta qué punto está en deuda la literatura culta con todo ese legado transmitido de generación en generación oralmente, las canciones, los romances, las tradiciones, la memoria, que luego han ido fluyendo, que ha ido desembocando como afluentes en la literatura escrita, nutriéndola, renovándola, enriqueciendo sus imaginarios, y siempre a costa de dejar a las personas que la inspiraron desde la oralidad en el anonimato más absoluto y en la falta de reconocimiento. Y eso es algo que yo intentaba explicar en el Infinito en un Junco, ¿no? Como las mujeres, en el momento en el que se inventó la escritura y la escritura se convirtió en una forma de poder, quedaron en su mayoría excluidas del mundo de la literatura escrita y continuaron contando y cantando desde la penumbra de la oralidad. Y toda esa labor de generación en generación, esos cuentos que les han contado a sus hijos, que luego se convertirían en escritores y elaborarían su imaginario literario gracias a esos relatos, no se ha reconocido, no se ha valorado y se ha considerado como una forma menor de cultura, o en muchos casos se ha despreciado porque quienes lo ejercían eran analfabetos en muchos casos. Y ahí es donde tenemos, creo, una deuda y una restitución pendiente con esa oralidad. Y por eso en el Infinito en un Junco quise dedicar uno de los capítulos que para mí son más importantes al momento en que mi mamá me contaba los cuentos antes de dormir, ¿no? Y la magia que para mí tenía ese momento, ¿no? Que era el más feliz del día, y cómo yo escuchaba y bebía sus palabras, y cómo ella tenía ese don de jugular con el que manejaba los gestos, los silencios, el suspenso, las entonaciones, las voces de los personajes. Y a mí me parecía como un teatro para mí sola, en el que era la única espectadora y en el que de repente el mundo pasaba por ese escenario, la voz de mi madre. Y creo que incluso ahora, cuando leo, sigo escuchando la voz de mi madre en todos los libros que leo. Y ahí había pues ese homenaje a ella y a todas las que llaman las tejedoras de historias a lo largo de los siglos, que se han contado cuentos mientras bordaban, mientras tejían, mientras cosían, mientras utilizaban la rueca, y esas mujeres de la oralidad
y muchos hombres también no se les ha reconocido el papel que han jugado en nuestra cultura. Entonces, creo que hay una restitución mucho más grande que no en la Bob Dylan, por supuesto, que era una cuestión pendiente. Y aquí en ese viaje a Colombia he visto como muchas veces mediadores de lectura decidían en la oralidad entre las herramientas de los talleres y de las formaciones, y me ha encantado encontrar esta sensibilidad tan desarrollada que no existe en todas partes y que creo que es también un camino hacia el futuro. Bueno, a propósito de eso, Irene me ha pedido de manera muy especial que demos un rato justamente para escucharlos a ustedes, como buena ahora lo que quieres escuchar. Entonces quiere que algunos de los bibliotecarios que están acá le cuenten una historia de su biblioteca que ustedes consideren fundamental. Les pido, por favor, concesión para que más personas puedan hablar y eso es nuestra historia y nos quiero escuchar. Así que... Bueno, es una invitación, no lo sientan como obligatorio. Sé que han estado esta mañana también compartiendo impresiones, pero hay el público que no estuvo en esas conversaciones y creo que también desearía saber. Bueno, hay muchas, pero se me viene a la mente. Yo soy bibliotecóloga en una comunidad escolar y siempre le hago promoción de lectura a todo el mundo. Y el que pensé primero fue un niño que está ahorita en primero y el año pasado estaba en transición. Y hubo un momento de cierre de nuestra hora de biblioteca en el que me senté con los niños y resulta que durante todo el año el niño nunca me miró cuando yo hacía la promoción de lectura, sino que miraba para todo lado, menos para hacia la mía donde yo estaba leyendo. Y cuando yo le preguntó a los niños si recordaban los libros que yo les había leído, oh sorpresa, que el que me mencionó todos los libros y toda la historia fue ese niño que durante todo el año nunca me vio. Y aparentemente no me vio, pero me estaba escuchando y ahora, volviendo a mis recuerdos, creía yo que se estaba imaginando eso que yo le estaba leyendo. Y en un momento cuando íbamos a hacer préstamo de libros, otra vez sin mirarme, sino mirando el espacio de la biblioteca, dijo, amo la biblioteca. Hola Irene, yo soy la mamá de la niña que te pidió ayer que me enviaras un saludo de cumpleaños. Mi cumpleaños siempre digo que tiene que ser asociado de cosas que no se pueden comprar. Vengo desde Florencia, Caquetá, uno de los territorios de las caucherías de la vorágine, y ese era un regalo, verte, conocerte, pero también era un regalo para mi abuelo. Mi abuelo fue combatiente de la guerra del Perú, jamás fue a la escuela, aprendió a firmar a través de alguien que le enseñó a firmar y le pagó 1 centavo, pero me contaba unas guerras épicas que muchos años después nos enteramos los nietos que habían sido falsas. Rambo le había quedado en pañales y para mí es homenaje, porque cuando leo el infinito del mundo y cuentas lo de tu mami, yo me recuerdo a mi abuelo y yo soy doblemente vorágine. De pronto has escuchado hablar que estamos celebrando los 100 años, porque soy nariñense, paisana de Clemente Silva, pero también porque mi mami llegó al Caquetá en los tiempos hostiles de un territorio que ha sido azotado por la violencia, y entonces también soy caqueteña, entonces también hago parte de esa historia de las caucherías, que es muy dolorosa y espero algún día tú puedas entender y comprender el genocidio que vivimos nuestros pueblos indígenas. Este era mi regalo, mi autorregalo, siempre lo publiqué en Facebook y en todas las redes, de conocerte y escucharte en presencia y de preguntarte a ti en esta época que me siento muy preocupada porque siento que los abuelos ya no están narrando como narraba mi abuelo,
Siento que los abuelos están perdiendo ese poder de la narrativa. Siento que los abuelos también se están refugiando en los celulares. Y yo, por ejemplo, le reclamo a mi mamá eso, que suelte el celular cuando estamos comiendo. Y bueno, eso. Soy docente de la institución educativa La Salle y trabajo la lectura, bueno, amo la literatura en espacios no convencionales. Entonces, La Vorágine, mi proyecto de lectura se llama La Vorágine más allá de una historia de amor, y la leemos en el sendero del colegio. Tenemos un sendero, el colegio está ubicado en un lugar que es patrimonio histórico que no se nos ha reconocido. Tenemos unos petroglifos que son grabados sobre los pueblos ancestrales y leemos allá, leemos en el bosque. Entonces, profe, muchos zancudos, esos son los zancudos que picaron a Alicia y a Eliseo. Profe, es que aquí me incomoda la pierna. Pues imagínense la Alicia que era rola y por esa cama. Entonces tratamos de hacer eso. Y pues organizo todo el espacio convencional. De hecho, los invito, esta tarde estoy a las 4 de la tarde en la carpa del Ministerio de Educación Nacional y me traje uno de los elementos. Tengo una boa, una serpiente grande entera, entonces adecuo todos los espacios para que ellos logren imaginar. Y bueno, ese es mi regalo de cumpleaños que yo me imagino. Mi nombre es Florian y he estado pensando en esos lectores rebeldes. Yo soy una bibliotecóloga escolar, llevo 8 años formando a los más pequeños de mi institución. Yo los recibo de 4 años y pasan a la siguiente fase cuando tienen más o menos 10 años. Siempre hablamos en los colegios de los niños que son rebeldes, de los que no entran dentro de esa esquema que necesita la comunidad educativa. Y pensaba mucho en cómo ha llegado la lectura a esos rebeldes y cómo los ha transformado. Esos rebeldes que en su momento llegaron con 4 años a la biblioteca a buscar libros porque les parecían chéveres, luego se fueron animando con libros de tecnología, de animales. Hoy, 8 años después, ya están haciendo procesos de indagación que uno no esperaría en otros tipos de niños de la comunidad. Y es interesante cómo les llega, cómo abrirles el espacio en la biblioteca a esos niños que consideramos rebeldes les puede a ellos cambiar la vida, porque ya dejan de estar tildados por la comunidad como agentes negativos y comienzan ellos mismos a hacer la transformación. Entonces estoy muy feliz de ahorita pensar que yo soy ese agente que recibe a los rebeldes en mi comunidad. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica y vengo de Quito, de Ecuador. Trabajo al sur de la ciudad de Quito, en un barrio considerado un poco marginal, peligroso, y con la ola de violencia que está viviendo ahora Ecuador, los niños son justamente un foco para estas bandas delictivas de reclutamiento. Y en este barrio mi biblioteca ha construido como un fuerte para los niños, es nuestro lugar seguro, y a través de los libros, los árboles, estamos aprendiendo a sobrevivir en un momento muy tenso. Gracias. Buenos días. Yo soy Ángela Ospina, yo estoy aquí en Bogotá y bueno, gracias Irene, me está gustando eso. ¿Por qué no te levantas? Es que la luz es difícil para que ella te... Listo. Bueno, gracias a todos por escucharme.
quería compartir algo que no es una biblioteca, pero es un espacio que tú, siendo una embajadora, desde la creación de los libros, podrías replicar también en muchos lugares y también a todos los que aquí están, porque desde Bogotá, desde la Secretaría de Educación, se ha hecho un programa que se llama Niñas y Niños Educan a los Adultos. Y ese programa permite y ha permitido que muchos adultos podamos escuchar las realidades de las niñas y los niños, porque nosotros normalmente, claro, nosotros entramos en las acciones que nosotros podemos lograr y construir para ellos y ellas, pero también la posibilidad de abrirnos a la sensibilidad que tú misma estabas mencionando ahorita, de crear y de escuchar esas nuevas realidades, esas nuevas formas de ver el mundo. Siempre los niños y las niñas renuevan, afortunadamente, la realidad y la humanidad. Esa posibilidad ha creado también ambientes donde los niños y las niñas aún quieren expresarse de manera escrita, porque pareciera que todo es ahora digital, porque ahora los intereses son más hacia afuera que en una construcción interna. Pero quería contarles una experiencia de los niños y niñas que querían llegar a todas las personas de su barrio, de esta localidad de Barrios Unidos, diciéndoles que por favor cuidaran el medio ambiente porque tienen un ruido allí que pasa desde el salitre, y querían tocar puerta a puerta contándoles a ellos cómo podían cuidar el medio ambiente. Y pues es una realidad que es imposible en el caso de seguridad y demás, pero buscaron la forma en la que ellos querían llegar a esas casas y encontraron la forma de hacer unas cartas y crearon cartas donde las cartas eran juegos y mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, y se las enviaron a niños y niñas que no conocían de otro colegio para que ellos pudieran recibirlas, y se hicieron un intercambio de más de 300 cartas en todo el colegio de cada lado. Y el impacto de eso, de ver los niños y las niñas recibir cartas que pareciera que son por electrónica, ahora están como un cierto mensaje de texto tan rápido, pero la alegría de recibir su carta era una emoción tan enorme que realmente para mí fue impactante esa realidad. O sea que para decirte que estoy de acuerdo contigo, la palabra escrita no se ha muerto, que es una emoción seguir leyendo, que el papel todavía nos toca y nos llena de una manera distinta que lo que puede parecer en las redes y en la parte del mundo digital, y que muchos de ellos quieren hacer libros y construir libros en común, y también se han hecho propuestas donde los niños y las niñas construyen una parte del libro y invitan a otros de otros colegios a construir los libros con ellos, y que el libro continúe la construcción colectiva y se siga replicando. Para contarte algunos ejemplos, porque te puedo aquí contar muchos más, de hacer periódicos en el colegio, de hacer grandes propuestas alrededor de esa manera de comunicación escrita, y de cómo se replica también esa forma en que ellos y ellas pueden tocarnos y tocarse entre ellos el corazón y el alma para seguir construyendo nuestra realidad. Entonces, de un lado, contarte un poco esa experiencia. Segundo, decirte que por favor seas también vocera de esa posibilidad de que los adultos reconozcamos que los niños y las niñas tienen mucho que aportarnos, que veamos cómo puede ser incidente esa participación de ellos en nuestras vidas, en los entornos donde estamos, y cómo podemos reconstruirnos permanentemente con ellos. Y bueno, muchas gracias. Bueno. Mira, yo me llamo Ana Muñoz, vengo de Manizales, una ciudad muy hermosa donde tenemos los Nevado del Ruiz, tenemos todos los climas, y me siento feliz hoy, la mujer más feliz del mundo, porque uno de mis sueños era conocer el Greenland. Tengo una librería, tenemos mi esposo y yo una librería, se llama Ágora Catalina. Yo le trabajé a muchos libreros y decidimos un día independizarnos. La librería ha pasado por muchas dificultades, pero le hemos metido pues el entusiasmo. Quería contarte hemos pasado por muchas dificultades, pero nos arriesgamos, apoyamos a las lecturas con los niños, les llevamos títulos, les llevamos magia, porque una de las ideas que yo pienso es que darle vida a los libros también es valioso. Leerles y darles como esa emoción. Hacemos muchos talleres para los niños y no pensé en tenerte aquí porque hemos estado todos los días y no lo hemos podido
alcanzar hasta que hoy fue nuestro día. Quería darte las gracias porque creo que tú, con tus libros, has entusiasmado a la gente a valorar más el libro físico y de todas las formas de lectura. Y ya cuando te escuchamos nos animas más porque tú transmites literatura por donde todo lo que tú dices. Qué pena, me quedo muy nerviosa porque hasta yo de la emoción abierta. Pero no, quería darte las gracias y que como mi sueño sería que nos visitaras en la librería. Tenemos un gran libro, fuimos los únicos que en plena pandemia desocuparon el local de enseguida que quedaba en una esquina y me dijeron, ¿quieres tomar este local para hacer tus conferencias, tus tertulias? Y nosotros nos miramos, mi esposo y yo, dijimos sí. En plena pandemia empezamos a hacer domicilios, recogimos, hicimos mucho trabajo, les llevamos los libros con cartitas a los clientes que nos decían, escríbeme una carta a mi abuela que está encerrada, a mi novia que quedó solita, les llevamos cartas de amor, pegadito del libro. Bueno, fue emocionante y amo la librería, amo los libros, amo mis clientes y quisiera que ahora de pronto le mandaras un mensaje a la librería que ellos están esperando. Me dijeron, queremos un mensaje de mi empresa. Muchas gracias por todo lo que nos interesa. Sí. Buenos días, Irene, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Perfecto. Gracias. Irene, un gusto enorme conocerla. Procedo de un lugar llamado San Agustín Huila, que alberga un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y pues en términos generales, lo que yo pensaba decir hace 5 minutos ya lo han venido diciendo todo el tiempo, entonces no me va dejando mucho que agregar, salvo que usted lo ha visto. Colombia, aunque nos duela mucho, sí es un país de la periferia con unos descomunales problemas y conflictos de todo tipo, pero aún aquí, en los campos, en las ciudades, la batalla épica que usted menciona por la palabra y por el libro se libra constantemente. Esta es una prueba de eso. Y así como desde Siena lo libran en una canoa, desde la maleta viajera en Ibagué, desde Barranquilla con tantas cosas, otras personas en buses, otras personas a pie. Nosotros en San Agustín hace 7 años utilizamos para promover la lectura y para continuar en esa batalla el medio de comunicación más común en Colombia y el que lo ha transformado y el que está unido a la historia de este país, que es la radio. Desde hace 7 años hacemos programas de radio de promoción de lectura de manera semanal, donde incluso hicimos hace unos días un programa sobre su libro y lo leímos aparte, pues en un espacio corto. Entonces decirle que la batalla entre nosotros, la batalla por la palabra, continúa día a día, y agradecerle y felicitarla una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes. Es una emoción infinita conocer un ser humano tan maravilloso, tan cuidadoso, con tanta bondad y tan hermoso. A quien me enseñó a conocerte ha sido la persona que me enseñó a conocer los libros. Mi maestra de español, a quien quiero hacerle un homenaje a todos los maestros que han inculcado en cada ser humano la lectura. Mi maestra se llama Laura Victoria González, no sabe que estoy aquí y ella está allá adelante. Tiene 80 años, está superando un cáncer gracias a tus libros. Ella en pandemia y todo eso se ha llenado de mí y de tus palabras. Ella sabe cuánto la admiro y la respeto. Y ella toda la vida
desde niña, de ir a esconderme en el baño a leer porque mi mamá decía que yo no quería estudiar, que yo no quería hacer oficio. Entonces yo me encerraba en el baño, mi mamá decía que yo veía toda la enferma del estómago, que pena, pero era así. Cuando a través de los años encuentro a Laura y ella ve mi amor por la lectura, ella empieza a estimularme. Fui representante de poesía, declamación, en lectura, en varias cosas con mi colegio, y ella luego creyó en mí para que yo fuera abogada. Era muy difícil ser abogada en ese momento para mi hogar y para mi familia, y ella fue y me inscribió. Fui abogada, trabajé con una entidad del Estado, investigué cosas muy difíciles, en especial políticos, por eso creo en este país. Sigo amando mi país y considero que todo lo que tú nos enseñes con tanto amor es lo que nos falta, tanto amor por lo que hacemos. Y así podríamos cambiar el país. Y le hago un homenaje, no solo a mi maestra, sino a los maestros que están aquí, que están en el país, cambiando y transformando el país, porque a través de la lectura sí se puede cambiar el país. Muchas gracias. Estoy emocionadísima con tener a todos ustedes acá y a mi maestra Irene. Ella ha sido mi consuelo en medio de tantos problemas de salud, pero aquí están, presentes. Solamente agradecerte. ¿Sí más? Muchas gracias por estar aquí hablando con los bibliotecarios. Yo soy Tatiana Lucar, fui gerente del libro Red. Y yo realmente lo que quería era comentarle a la colega ecuatoriana, que no la veo, no sé dónde está. Yo quería aprovechar para decirle a las dos que en todos estos años que llevo viendo historias sobre los bibliotecarios, las bibliotecarias en Colombia, creo que el papel más grande que han cumplido a lo largo de estos últimos 30 años es previniendo el reclutamiento forzado de menores. Es muy concreto, es muy específico cómo lo ha hecho la biblioteca, cómo lo han hecho las bibliotecas en la zona de conflicto armado. Creo que vale la pena centrar la mirada y el foco. A la compañera ecuatoriana le quiero decir que en Colombia la defensa de la palabra se convirtió en estos 30 años en la defensa de la vida. Y por eso este entusiasmo y por eso esta alegría, porque de alguna manera todos nosotros coincidimos con lo que dice Irene en su libro, en Junco, que no era algo formal, era algo vital. Y recuerdo pequeño, tal vez la anécdota que más me impactó, hace unos años, la serie con la Biblioteca Nacional, entrevistamos distintos bibliotecarios. Una bibliotecaria me contaba que fue definitivo en una zona rural del Meta tener una biblioteca para que los niños estuvieran dentro del recinto y no fuera, porque los niños que estaban fuera se los llevaban los grupos armados. Pero nunca lo olvidaré, no era solo importante dotarla de libros, fue fundamental que tuviera aire acondicionado. Porque los niños preferían estar en el recinto, primero por el aire, porque hacía más fresco, y después por los libros. Y cuando vieron la ventaja de estar en un lugar fresco con libros, frente a lo que pasaba con los niños que se los llevaba la guerrilla, se quedaron para toda la vida en ese sitio y cambiaron de alguna manera sus comunidades. Entonces creo que lo más valioso de esto es la reivindicación de la palabra como impulso vital de transformaciones sociales y de construcción de paz. Ustedes lo van a lograr en Ecuador y pueden ver que aquí todos ellos saben mucho de cómo se hace este trabajo. Ánimo para el programa. Bueno, yo creo que todos estos relatos han sido extraordinariamente emocionantes y reveladores.
me sumo a ese homenaje a los maestros y las maestras, pero añadiría que quienes se dedican a las bibliotecas también son maestros y maestras, pertenecen a ese mismo gremio y fortalecen esa misma esperanza. Creo que el objetivo que deberíamos fijarnos ahora es que todas las escuelas posean una buena biblioteca, una biblioteca que sea ese espacio seguro del que hablábamos, ese espacio donde desaparezcan las amenazas y donde realmente se puedan sanar las heridas y proteger la vida. Para mí es un testimonio, todos los que han hablado aquí y las personas que no lo han compartido, pero también tienen sus propias historias, son los verdaderos humanistas del presente, de este mundo tan convulso y a veces oscuro y amenazador en el que estamos viviendo. Y mis últimas palabras serían para agradecerles esta vocación humanista en una época en la que parece que nos empujan a mirar solo por el rendimiento instantáneo, solo por la ganancia económica, solo por el estatus social, por el éxito, ¿no? Que se ha convertido como en las mayores aspiraciones en el conjunto de las sociedades. Realmente ustedes actúan por una vocación, por un sentido de lo colectivo, de la sociedad, que realmente refuerza nuestra fe, cada uno en nuestros países, en la sociedad en la que vivimos, y creo que no se valora lo suficiente tomar esa decisión en favor de la vida y no del beneficio, no de la comodidad, no de la rentabilidad. Y todos ustedes que haciendo eso cambian vidas, transforman realidades, salvan personas, construyen otros trayectos vitales, hacen posible que sanen heridas y que las personas encuentren una ruta y un camino por la vida que no sea predatorio, que no sea violento, que no sea asesino. Todo eso es, creo que la más bella manifestación de ese humanismo que yo siempre he intentado defender, y por eso pues en su presencia realmente me siento emocionada, porque creo que allá donde ustedes trabajan habita la esperanza.